La Sagrada Trinidad, que muchos conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en realidad son sonido, luz y forma. El sonido se interpreta como el Padre, la luz se interpreta como la Madre y la forma es el Hijo. Cuando hablamos de la Sagrada Trinidad, estamos hablando de las frecuencias que crean el universo, porque la Sagrada Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo es una expresión humana de la familia, para que el pueblo pudiera entender la divinidad. ¿Por qué hemos venido a la Tierra? ¿Por qué con tantos mundos hemos elegido la Tierra? Nosotros venimos experimentando diferentes sistemas solares, diferentes mundos, diferentes galaxias. Hemos ido viviendo en cada una de ellas, mucho o poco, pero hemos vivido en ellas, en otros mundos, en otros sistemas. Y hubo un momento en que todos sentimos un llamado. Ese llamado era la unificación de todas las experiencias vividas, para poder trascender la unidad en unificación. Y esto se tiene que hacer en un mundo que esté capacitado para que nos genere un gran potencial de unificación, unir todo lo que estaba separado. ¿Cómo se hace esto? Nosotros somos seres espirituales. Tomamos un alma. El alma busca información para poder experimentar y de esta forma llega a las dimensiones sutiles. En las dimensiones sutiles aparecen cosas, aparece la dualidad y a través de la dualidad empezamos a nacer por primera vez en sistemas densos. Desde nuestro punto de vista, los sistemas sutiles hasta los sistemas densos, dentro de lo que hemos experimentado, empiezan en Pléyades, Lira, Arcturus, Orión, Sirio y Draco. Estas constelaciones son las más importantes que hemos experimentado dentro de un cuerpo físico. Lo más sutil es Pléyades y Lira. Después empieza más densidad en Arcturus, más denso en Orión, un poco más denso en Sirio y muy denso en Draco. De la frecuencia espiritual, desde Pléyades, empezamos a distorsionar un poco a través de la frecuencia de vida, para crear el patrón físico en Arcturus. Y empezamos a experimentar el cuerpo en Orión, después experimentar el sistema de la genética en Sirio y las distorsiones de la genética en Draco. En el medio hay un montón de constelaciones que van a estar ayudándonos a experimentar lo que somos como espíritus. Todas las personas que empiezan a recordar tienen afinidad por una de estas estrellas, seguramente porque hemos vivido ahí, pero no fue nuestro origen, fue nuestro origen genético. Fue la primera vez que tuvimos un cuerpo, pero ¿cuál fue nuestro origen? Nuestro origen viene de la frecuencia, mucho antes, pero aquí, en este punto, empezamos a reconocer nuestro linaje, el cuerpo genético. Cada uno de nosotros en estos mundos hemos experimentado algo diferente. Pero hubo un momento en que todos juntos logramos trascender una transformación planetaria íntegra. Y a esto es a lo que vamos a llamar la Confederación Galáctica. La Confederación Galáctica podríamos decir que es la ONU de la galaxia. Se reúnen todos los seres de estos planetas para debatir el orden en que cada planeta está, para que los procesos de evolución sean los más adecuados posibles. En esta confederación hay varios representantes, pero hay uno que destaca y que conocemos como Astar o Astarsian. Entonces la Confederación Galáctica se dio cuenta que algunos sistemas, por ejemplo Draco, no se llevaban muy bien, porque algunos sistemas evolucionaban por su cuenta. Entonces todos tomaron una decisión, que fue unirse. ¿Cómo se unieron? Buscaron el potencial genético y conectando cada uno de ellos vieron cuál combinaba mejor el uno con el otro y unieron todos los potenciales del ADN en un mismo cuerpo físico. El objetivo era integrar toda la experiencia separada y así unirla para unificarla. ¿Dónde podríamos hacer eso? Pues había un mundo que estaba capacitado para poder hacerlo, y ese mundo era la Tierra. ¿Por qué la Tierra? Porque a la Tierra llegaba la frecuencia de Marte y de Venus. Todos estamos conectados. Entonces imaginemos una telaraña, y la Tierra es una mosca que cayó en el punto justo de esa telaraña. Y empezó a llevar esa frecuencia, empezó a vibrar y a vibrar. Entonces todas las arañitas que estaban a los costados empezaron a sentir la vibración. Y todos desde otros lugares empezamos a llegar a la Tierra. Pero antes de que el humano llegara a la Tierra, se empezó a llevar lo necesario para que nuestra genética pudiera sobrevivir. Por ejemplo, minerales específicos de otros mundos, animales, plantas, insectos de otros mundos. Aquí aparecieron las abejas, los reptiles y muchos otros seres que vinieron a polinizar lo necesario para despertar nuestro potencial genético. Entonces vinimos los humanos, como un proyecto para unificar toda la genética. Esto se parece a un árbol, lo que llamamos el árbol de la vida o el árbol divino.
En la religión es el árbol prohibido de Dios, el de la manzana. Dios dijo, no tomen de este fruto lo tenemos prohibido. ¿Cuál es el fruto? El fruto es el potencial de cada ADN. ¿Y por qué estaba prohibido? Porque no podíamos despertarlo hasta que no supiéramos quiénes somos, porque podríamos destruir la humanidad, destruir todo con el potencial que teníamos dentro. Entonces lo que se hizo fue bloquear esos potenciales que tiene el ser humano y decirle, aún no están capacitados, cuando lo estén lo desbloquearán todo. A esto se le llama manzano. Manzano significa enseñar, la enseñanza del ser, lo que aprendemos del ser. Manzano en realidad es el árbol de la sabiduría, del conocimiento, y se empezó a hablar de manzano como el árbol prohibido, pero porque no estábamos capacitados para afrontar todo el potencial que teníamos.